Saludos. Nosotros somos los maestrantes Félix Richards Jones y Adalgisa Marte. Estamos cursando la maestría en matemática para educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el recinto San Pedro de Macorís. Y estamos cursando la materia de análisis real 1 con el profesor Juan Toribio Milané. Vamos a presentar nuestro proyecto titulado Límites de sucesiones de números reales y el uso de GeoGebra. Veamos el contenido de nuestra presentación. Objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos clave, conocimientos previos, sucesiones y sus límites, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos y aplicaciones, conclusiones, frase motivacional, recursos y bibliografía. Ahora veamos los objetivos. El objetivo general planteado en este proyecto es comprender las sucesiones y sus límites utilizando GeoGebra como una herramienta didáctica para facilitar la interpretación y el análisis de estos conceptos. Los objetivos específicos que nos hemos planteado son los siguientes: definir el concepto de sucesión, enumerar los primeros términos de una sucesión conociendo la fórmula de su término general, obtener los términos de una sucesión definida inductivamente o recursivamente, utilizar la definición de límite para demostrar que una sucesión converge a un límite dado y por último, utilizar GeoGebra para comprobar resultados de sucesiones de números reales y demostrar que una sucesión converge a un límite dado mediante la utilización de la definición de límite. Las interrogantes que nos planteamos responder en esta presentación son las siguientes: ¿qué es una sucesión? ¿Cuáles son las formas de definir una sucesión? ¿Qué es el límite de una sucesión y cuáles son sus propiedades? ¿Cuándo una sucesión es convergente? ¿Qué significa que una sucesión tiene límite? ¿Y qué aplicaciones tienen las sucesiones? Los términos clave para nuestra presentación serán estos. Vamos a ver relación, función, sucesión, término de una sucesión, término enésimo, límite de una sucesión, convergencia, divergencia, criterio del cociente y GeoGebra. Estos son los conceptos que nos van a llevar en el transcurso de nuestra presentación. Ahora mi compañero Richard les va a presentar los saberes previos. Muy bien, entonces vamos a iniciar de inmediato con lo que son los saberes previos de nuestro proyecto. Como ya mi compañera Dalgisa me presentó, soy el maestrante Félix Richards. Estos conceptos que vamos a ver a continuación son conceptos importantes para poder comprender y entender todo lo que vamos a visualizar en la presentación de nuestro proyecto. Para iniciar, vamos a comenzar hablando acerca de lo que son los números reales. Y es importante decir que para poder hablar de los números reales tenemos que mencionar otros conjuntos numéricos que vienen antes de los números reales. Y el primero de esos conjuntos es el conjunto de los números naturales. Este conjunto se representa por una n de doble escritura. Este conjunto está conformado por todos los elementos o todos los números que me permiten contar los elementos que están dentro de un conjunto. Es bueno hacer el aclarando de que hay autores que dicen que 1 es el primer número natural y también hay otros autores que dicen que el primer número natural es 0. Luego del conjunto de los números naturales, continuamos hablando de lo que son el conjunto de los números enteros. Este conjunto de números se representa por el símbolo Z de doble escritura. Está conformado por todas las cantidades enteras que sean positivas, negativas y el cero.
Este grupo se caracteriza porque todos los números tienen su opuesto, es decir, en este conjunto de números podemos ver lo que es el concepto de signo negativo. Luego del conjunto de los números enteros, continuamos con el conjunto de los números racionales, que se simboliza con una Q de doble escritura. Este conjunto está conformado por cocientes de números enteros, siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Continuamos con el conjunto de los números irracionales. Este conjunto se denota utilizando una I, aunque también se puede simbolizar utilizando una Q de doble escritura con una comilla o apóstrofe. Este conjunto es aquel que está conformado por todos los números que tienen expresiones decimales infinitas no periódicas. Podemos notar en esta gráfica que tenemos en pantalla que el conjunto de números naturales está dentro del conjunto de los números enteros y a su vez ambos están dentro del conjunto de los números racionales. Sin embargo, vemos que el conjunto de los números irracionales está solitario, está solo. Esto nos permite decir que los números racionales y los irracionales son conjuntos disjuntos. Y la unión de estos dos conjuntos, entonces, es lo que me permite hablar de lo que son el conjunto de los números reales. Como los números reales pueden representarse en una recta y esta recta es un elemento geométrico, esto nos deja claro que debe de existir una condición geométrica para los números reales. Y esta condición nos introduce el concepto de distancia entre dos puntos. Y de aquí podemos continuar hablando de lo que es el valor absoluto. El valor absoluto es la distancia que existe desde un punto hasta el cero. Formalmente, podemos definir el valor absoluto de un número A va a ser igual al opuesto de ese número A si A es menor que cero. Y va a ser igual a si A es mayor o igual que cero. Entre algunas de las propiedades del valor absoluto, podemos mencionar la propiedad de la no negatividad. Esto nos dice que el valor absoluto de un número real es no negativo, es decir, que puede ser positivo o nulo. Luego tenemos el valor absoluto de una potencia, que nos dice que el valor absoluto de una potencia de base A y exponente n es igual a una potencia cuya base es el valor absoluto de A y exponente n. Seguimos con la propiedad del valor absoluto de un producto, que nos dice que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Luego continuamos con la propiedad del valor absoluto de la suma. Esta propiedad se denomina desigualdad triangular y establece lo siguiente. Si A y B son diferentes de cero y ambos tienen el mismo signo, ya sea que ambos sean negativos o que ambos sean positivos, se cumple que el valor absoluto de la suma es igual a la suma de los valores absolutos de los sumandos. Estas son solo algunas de las propiedades que podemos mencionar del valor absoluto. Ahora vamos a hablar acerca del axioma de completitud. Y para poder hablar acerca del axioma de completitud, que es una de las propiedades fundamentales de los números reales, ya que este los distingue de otros sistemas numéricos, necesitamos explorar el concepto de cota superior, cota inferior. También vamos a ver el concepto de máximo y supremo. Decimos que dado un conjunto de números reales S, un número M es cota superior de S si ningún elemento del conjunto es mayor que M. Por otro lado, un número M es cota inferior de S
si ningún elemento del conjunto es menor que m. Es decir, en estos conceptos, cuando hablamos de cota superior, no hay ningún elemento mayor que el número que el número mayor del conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. La cota superior es 5, porque no hay ningún número mayor que él dentro de ese conjunto. Y en ese mismo conjunto, la cota inferior es 1, dado que no hay ningún otro número en ese conjunto menor que el número 1. Este axioma establece que todo conjunto no vacío de números reales que estén acotados superiormente tienen un supremo en el conjunto de los números reales. ¿Por qué anteriormente dijimos que este axioma es importante y es muy crucial para los números reales? Ya que este axioma garantiza que en el conjunto de los números reales no hay huecos, no hay saltos en la recta real. Esto no ocurre en el conjunto de los números racionales. Por ejemplo, vamos a continuar y vamos a ver el concepto de intervalo. El intervalo es un subconjunto de los números reales. Ese subconjunto está acotado superior, inferior o en ambos sentidos. Existen dos tipos de intervalos, el intervalo abierto y también intervalo cerrado. El intervalo abierto es aquel que no tiene un elemento máximo o no tiene un elemento mínimo y están relacionados con los símbolos mayor que y menor que. Por otro lado, el intervalo cerrado es aquel que sí tiene un elemento máximo o un elemento mínimo. Y este tipo de intervalo está relacionado con los símbolos mayor o igual que y menor o igual que. Vamos a continuar viendo nuestros saberes previos y en esta ocasión vamos a ver algunas propiedades algebraicas que tiene el conjunto de los números reales. Este conjunto está dotado de dos operaciones fundamentales, la suma o adición y la multiplicación o producto. Y estas operaciones cumplen las siguientes propiedades. La suma y la multiplicación dicen que para todo A, B y C que pertenezca al conjunto de los números reales, se cumple que la suma de dos reales es un número real y lo mismo ocurre con el producto. El producto de dos números reales es otro número real. Esta propiedad es la propiedad de la cerradura. Otra propiedad es la propiedad de la conmutatividad, que me dice que no importa en qué orden yo coloque los sumandos o los factores, el resultado siempre va a ser el mismo. A más B es lo mismo o es igual a B más A. A por B es igual que B por A. Luego tenemos la propiedad de la asociatividad. Aquí vemos cómo si nosotros agrupamos A más B en la suma y eso lo sumamos a C, es lo mismo que yo diga A más B más C. Lo mismo ocurre en el producto. No importa cómo yo agrupe los factores o los sumandos, el resultado no se va a ver afectado. Luego continuamos con el elemento neutro. El elemento neutro en la suma o adición me dice que existe un elemento, un número cero, tal que cuando yo lo sumo a cualquier otro número, me va a dar al mismo número. Por ejemplo, 0 más 1 es igual a 1. Luego tenemos el neutro multiplicativo, que en la multiplicación, en lugar de 0, es el 1, ya que cuando yo multiplico cualquier número por 1, me va a dar el mismo número. Luego tenemos lo que es el elemento opuesto. Y me dice que para cada A que pertenece al conjunto de los números reales, existe un número opuesto, un número negativo, tal que A más este número va a ser igual a 0. El elemento inverso multiplicativo nos dice que si multiplicamos un número por su recíproco,
nos da como resultado el elemento neutro de la multiplicación. Luego tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Es decir, si yo tengo un factor que está multiplicando a dos sumandos, dos números que se están sumando, yo puedo repartirlos. Es decir, tengo A por B más C, puede decir A por B más C por A o A por C. Estas propiedades son importantes porque en el conjunto de los números reales forma un cuerpo con cada una de ellas. Aparte de las propiedades algebraicas, también podemos mencionar las propiedades de orden. Estas son la tricotomía, transitividad y monotonía. La tricotomía nos dice que siendo A y B dos números reales, uno de estos enunciados y solamente uno de estos tres enunciados es verdadero. O A es menor que B, o A es mayor que B, o A es igual a B. La propiedad de transitividad establece que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Y la propiedad de la monotonía. Si A es menor que B, esto es importante, A más C es menor que B más C. Y si C es mayor que 0, en el caso de la multiplicación, entonces A por C va a ser menor que B por C. Estas son solo algunas de las propiedades que podemos mencionar de los números reales. Ahora vamos a ver lo que es una función, pero para poder hablar de función necesitamos establecer y conocer lo que es una relación. Y una relación entre dos conjuntos es un conjunto de pares ordenados, cada uno de la forma x, y, donde X es un elemento del conjunto X y Y es un elemento del conjunto Y. Ahora bien, una función de X a Y es una relación entre los conjuntos X y Y cumple con la propiedad de que si dos pares ordenados tienen el mismo valor de X, entonces también tienen el mismo valor de Y. La variable X es la variable conocida como variable independiente y la variable Y es la variable independiente. Aquí tenemos X, conjunto X, y tenemos conjunto Y. Vemos que a sub 1, que es un elemento de X, solamente le corresponde el 8, que es un elemento de Y. Lo mismo sucede con a sub 2, elemento de X, solo le corresponde el 9, y a sub 3 solamente le corresponde el 10. Los componentes principales de una función los podemos ver aquí en pantalla, son el dominio, el rango y la imagen. El dominio es el conjunto de todos los valores posibles de entrada para los cuales la función esté definida. Es decir, los valores de x que pueden ser usados en la función. Luego tenemos el codominio o rango. Este componente es el conjunto de todos los valores posibles de salida que una función puede tener. Y por último, tenemos la imagen, que es el conjunto de los valores que toma la función cuando se le asignan los valores del dominio. Vamos a continuar ahora con la parte histórica acerca del desarrollo del análisis real, las sucesiones y los límites. Y vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a conocer algunos matemáticos que fueron claves para el origen y el desarrollo de esto. Y el primero que vamos a visitar es Zenón de Elea, en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia. Este matemático cuestionó la idea de infinito y divisibilidad y sentó las bases para el estudio de procesos infinitos. Una frase conocida
de este matemático, ¿cómo puede algo infinitamente divisible alcanzar un límite? Luego nos trasladamos a Inglaterra y Alemania, visitando a Isaac Newton y a Gottfried Leibniz. Estos usaron de manera intuitiva límites y sucesiones para definir derivadas e integrales, aunque en este momento no le dieron ningún rigor formal. Una frase de Newton que él publicó en su libro Principia Matemática en 1687 fue: los límites son las bases sobre las que se erige todo el análisis moderno. Ahora vamos a la República Checa, donde Bernard Bolzano, porque este caballero fue quien dio la primera definición rigurosa de lo que es el límite y convergencia. Su obra clave fue Rein Analytischer Bevis en 1817. Este matemático, Bolzano, demostró que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Fue precursor del teorema Bolzano-Weierstrass. Una frase conocida de él es que el infinito no es un concepto vago, sino un proceso verificable. Y ahora nos movemos a la antigua Francia, en 1821, con el matemático Agustín-Louis Cauchy. Definió rigurosamente lo que son las sucesiones convergentes y el concepto de límite. Además de esto, introdujo el criterio de Cauchy para la convergencia. Su frase célebre o conocida: una variable cuyos valores sucesivos se aproximan indefinidamente a un valor fijo, termina por diferir de él tan poco como se quiera. Ahora viajamos a 1854 en Alemania y conocemos al matemático Riemann. Este matemático amplió el estudio de las sucesiones en el contexto de las series de Fourier y la integración. Su frase conocida: el análisis debe de ser tan exacto como las propias ecuaciones que lo gobiernan. Ahora nos trasladamos al hogar de Karl Weierstrass, en la antigua Alemania también, 1872. Demostró que el conjunto de los números reales es un espacio métrico completo. Una frase que este matemático dijo fue: el rigor no es un lujo, es una necesidad. Seguimos en Alemania, pero ahora en 1895, con el matemático George Cantor. Este matemático formalizó la noción de cardinalidad y demostró propiedades topológicas del conjunto de los números reales. La esencia de la matemática reside en su libertad. Esta fue una frase que dijo este matemático. Ahora viajamos a 1905, Francia. Conocemos a los matemáticos Émile Borel y Henri Lebesgue. Estos matemáticos ampliaron el estudio de sucesiones en espacios funcionales. Una frase que podemos mencionar: la integral no es solo una herramienta, es un lenguaje. Ahora nos movemos a Inglaterra. En el año 1915 conocemos a G. H. Hardy. Este matemático estableció estándares pedagógicos para enseñar límites y sucesiones. Su frase: el rigor es la elegancia del análisis. Ahora nos vamos a los años 60, 1960, y conocemos al matemático Abraham Robinson en Estados Unidos. Desarrolló el análisis no estándar y contribuyó reinterpretando los infinitesimales de Leibniz, utilizando la lógica matemática, conectando con el estudio moderno de sucesiones. Una frase que podemos mencionar de este autor es que lo infinitamente pequeño y grande
coexisten en armonía matemática. Cada uno de estos matemáticos contribuyeron de manera importante en lo que podemos estudiar hoy en el análisis real sobre sucesiones y límites. Ahora vamos a continuar y en este momento vamos a presentar la plataforma que vamos a estar utilizando para visualizar las sucesiones y sus límites en este proyecto. Esta plataforma es GeoGebra, es una plataforma totalmente gratuita, tiene una mezcla de funcionalidades, las cuales nos van a ayudar a trabajar en este proyecto de manera intuitiva e interactiva. Vamos a ir a la interfaz de la plataforma para ir conociendo cada una de sus partes. Esta es la plataforma. Como pueden ver, hay diferentes opciones que tiene esta plataforma. Aquí yo puedo seleccionar si quiero la calculadora gráfica, calculadora 3D, geometría, cálculo simbólico, probabilidad, parte científica, etcétera. En estas tres rayas tenemos el menú principal, donde salen este listado de opciones relacionados para guardar y compartir todo lo que realicemos. En esta cinta tenemos otras opciones, que está la opción álgebra, que es donde nosotros introducimos nuestras ecuaciones o las funciones que vayamos a graficar, las herramientas. Hay desde herramientas básicas hasta herramientas que nos permitan hacer construcciones, crear circunferencias, etcétera. También tenemos la parte de tabla y la parte de hoja de cálculo. En este momento vamos a trabajar con la cinta de herramientas y con la cinta de álgebra. Para nosotros añadir nuestra sucesión en GeoGebra, solamente venimos a álgebra y en entrada nosotros escribimos nuestra sucesión. Ya la tenemos ahí escrita, que es la sucesión x sub n igual a 1 negativo elevado a la n sobre n. Entonces, para poder ver de manera dinámica esta sucesión, nosotros creamos un deslizador utilizando herramientas, la opción deslizador, y aquí nosotros entonces procedemos a asignarle el nombre n. Recordar que n es un número natural. Empezamos en 1. Como ya lo tenemos hecho, solamente le vamos a dar a cancelar. El incremento es para nosotros decirle a la plataforma qué tanto yo quiero que aumente n. Luego, para yo poder visualizar de manera gráfica mi sucesión, creamos un punto que llamamos a sub n. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van creando cada uno de nuestros elementos. Ya aquí tenemos visible nuestro punto que nos va a dar cuando nosotros vayamos cambiando los valores de n, vemos cómo van surgiendo cada uno de los puntos o de los valores de nuestra sucesión. Voy a ponerlo acá para que se vea mejor. Volvemos a cambiar los valores de n y vemos cómo va apareciendo, moviéndose cada uno de nuestros puntos. Esta es solo una forma que nosotros estamos mostrando, pero también pudiéramos utilizar la opción de tabla para, en lugar de ver puntos, en lugar de nosotros ver los puntos en la hoja de cálculo, perdón, en lugar de ver los puntos, vemos directamente cada uno de los elementos. Cuando n va cambiando, igual forma con mi deslizador, también veo cómo van apareciendo
mis elementos de la sucesión. Pasemos ahora a ver qué son las sucesiones, su notación y las diferentes clases de sucesiones. Una sucesión de números reales es una función definida en el conjunto de los números naturales, cuyo codominio está contenido en el conjunto de los números reales. En otras palabras, una sucesión en el conjunto de los números reales le asigna a cada número natural un número real determinado de única manera. Los valores de una sucesión se les llama términos o elementos de la sucesión y se denota por las siguientes expresiones. X, X sub n o X sub n, donde n pertenece a los números naturales. Podemos definir una sucesión utilizando una fórmula para el término enésimo. Por ejemplo, en la siguiente sucesión, formada por las fracciones, un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, donde el denominador está formado por un múltiplo de 2. Entonces, la fórmula para formar esta sucesión sería 1 sobre 2n, donde n es un número natural. De forma más breve sería sucesión n igual a un medio n. Otra forma para definir una sucesión es haciéndolo de forma inductiva o recursiva. En este caso, debemos conocer el valor de un término, que puede ser el primer término o varios de los primeros términos de la sucesión, y una fórmula para encontrar los términos siguientes en términos de x sub n. Los distintos tipos de sucesiones son las siguientes: monótonas, que son aquellas sucesiones en las que sus términos mantienen un crecimiento o decrecimiento constante. Pueden ser crecientes y decrecientes. Las funciones crecientes son aquellas en las que cada término es mayor o igual que el anterior. Las decrecientes son aquellas en las que cada término es menor o igual que el anterior. Tenemos también las sucesiones acotadas, que son aquellas sucesiones donde los términos no exceden ciertos valores fijos llamados cotas. Es decir, que sus valores no crecen indefinidamente ni disminuyen sin límites, sino que se encuentran dentro de un rango específico. Estas pueden ser superiormente acotadas e inferiormente acotadas. Seguimos con las sucesiones convergentes, que son sucesiones en las que sus términos se acercan a un valor fijo llamado límite, a medida que el número crece indefinidamente. Las divergentes son sucesiones en las que sus términos no se aproximan a un número finito cuando n tiende a indefinido. Esto quiere decir que sus términos pueden crecer indefinidamente, es decir, tender a infinito, pueden disminuir indefinidamente, tender a menos infinito, o pueden oscilar sin acercarse a un valor fijo. También tenemos las sucesiones alternantes, que son sucesiones en las que sus términos cambian de signo de forma periódica. Es decir, unos son positivos y otros son negativos de manera repetitiva. Las sucesiones de Cauchy, que es un tipo de sucesión en la que a medida que los términos avanzan, se acercan cada vez más entre sí, sin importar si se conoce su límite. Y tenemos también las sucesiones telescópicas, que son aquellas sucesiones en las que
Cuando sumamos sus términos de forma parcial, muchos se cancelan dejando unos pocos términos visibles en la expresión final. Estos son los distintos tipos de sucesiones. En análisis real hay varios conceptos de límite. El más básico es el que veremos ahora sobre el límite de una sucesión. Se dice que una sucesión X sub n en R converge a X que pertenece a los reales o que X es el límite de la sucesión si para toda epsilon mayor que cero existe un número natural K, tal que para toda n mayor o igual que K, los términos de la sucesión satisfacen que la distancia entre la sucesión menos el límite es menor que epsilon. Eso quiere decir que a partir de un cierto número K, los valores de la sucesión están tan cerca del número X a una distancia menor que epsilon. Ya vimos la convergencia de una función. Ahora vamos a ver esta propiedad, que también es un teorema, sobre la unicidad de límites. Y esta establece que una sucesión en el conjunto de los números reales tiene a lo sumo un límite. Y esto no es un axioma, esto es un teorema, ¿sí? Que toca demostrarlo. Vamos a suponer que una sucesión A sub n converge a dos límites distintos, L1 y L2. Es decir, que el límite de A sub n cuando n tiende a infinito es igual a 1 y que el límite de A sub n cuando n tiende a infinito es igual a L2. Obviamente, con L1 diferente de L2. Una vez que ya tenemos esta hipótesis establecida, vamos a aplicar la definición de distancia entre límites. Tenemos que la distancia va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de L1 y L2, es decir, la distancia entre los supuestos límites. Ahora vamos a escoger convenientemente a epsilon y vamos a elegir a epsilon igual a d sobre 2. Este valor nos va a asegurar que los entornos de L1 menos epsilon, L1 más epsilon y L2 menos epsilon, L2 más epsilon no se intersequen o no se superpongan. Una vez realizado este paso, vamos a aplicar la definición de límite. Por la convergencia L1, existe un caso 1 tal que para n mayor o igual que K1, tenemos que el valor absoluto de la diferencia de nuestra sucesión menos el límite 1 es menor que epsilon. Y por la convergencia a L2, es decir, al límite 2, existe un K2 tal que para n mayor o igual que n2, el valor absoluto de A sub n menos L2 es menor que epsilon. Ahora vamos a unificar nuestras condiciones y vamos a tomar, utilizando la función máximo, vamos a tomar a K como el máximo entre K sub 1 y K sub 2 para todo n mayor o igual que K. Ambas desigualdades se cumplen simultáneamente, es decir, el valor absoluto de A sub n menos L sub 1 es menor que epsilon y el valor absoluto de la diferencia de A sub n menos L sub 2 es menor que epsilon. Ahora aplicamos la desigualdad triangular y descomponemos L sub 1 menos L sub 2, es decir, el valor absoluto de la diferencia entre nuestros dos supuestos límites. Sabemos, como lo establecimos anteriormente, que L sub 1 es igual a sub n
menos L sub 1. Siempre recordando que estamos hablando del valor absoluto. Vemos acá, en nuestro cuarto paso, tenemos que como el límite de nuestra sucesión A sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a L sub 1, tenemos esta desigualdad, el valor absoluto de A sub n menos L sub 1 menor que épsilon. Lo mismo sucede con el límite 2. Entonces, utilizando la propiedad de la desigualdad triangular y haciendo la descomposición por la propiedad distributiva del valor absoluto, tenemos que el valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 va a ser menor o igual que el valor absoluto de L sub 1 menos A sub n más el valor absoluto de A sub n menos L sub 2. Ahora bien, ya nosotros anteriormente habíamos establecido también que la diferencia entre nuestros límites es igual a la distancia. Entonces hacemos el cambio acá y tenemos que el valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 es menor que la distancia sobre 2 más la distancia sobre 2. Cuando yo hago la simplificación, esto me va a dar igual a distancia, pero anteriormente establecimos esta relación, valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 es igual a distancia. Entonces, nos queda como resultado que el valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 es menor que L sub 1 menos L sub 2, lo cual es algo imposible de suceder. Esto nos lleva a una contradicción. La desigualdad del valor absoluto de L sub 1 menos L sub 2 menor que L sub 1 menos L sub 2 es imposible. Por lo tanto, nuestra hipótesis o suposición inicial es falsa, lo que nos lleva a concluir que el límite de una sucesión convergente es único. Si aún después de esta demostración tenemos algunas dudas, una manera un poco intuitiva de ver la unicidad de límites es con esta gráfica que tenemos acá. Vamos a imaginarnos que estamos en esta línea recta y que en esa línea recta solamente hay dos posibles soluciones. Entonces, a partir de un lugar específico, solamente vamos a poder estar más cerca de uno de esos dos lugares. Como vemos el ejemplo con este personaje llamado Luffy. Desde la posición en la cual él se encuentra, él está más cerca del restaurante de hamburguesa que lo que está de la universidad. Es decir, que después de un número K o a partir de un número K, solamente se puede tender hacia un límite. Como dijimos anteriormente, la unicidad del límite. Ya que vimos la demostración de la unicidad de límites, vamos a conocer ahora qué es la cola de una sucesión o cola de sucesiones. Y dado una sucesión de números reales y un número natural m, la cola m de esta sucesión, denotada por x sub m, es la subsucesión que se obtiene al eliminar los primeros m términos de la sucesión x. La definición formal es que si x es igual a x sub 1, x sub 2, etcétera, es una sucesión de números reales y si m es un número natural dado, entonces la cola m de x es la sucesión siguiente. X sub m está definida por x sub m más n, tal que n pertenece al conjunto de los números naturales, es decir, x sub m más 1, x sub m más 2, x sub m más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
La cola M ignora los primeros M términos y conserva todos los términos posteriores. En análisis, propiedades como convergencia, límites o acotación depende del comportamiento de la sucesión al infinito. Esta propiedad de cola de sucesiones nos permite enfocarnos en esos aspectos sin que nos distraigamos con términos iniciales. Por ejemplo, si el límite de x sub n cuando n tiende al infinito es igual a L, entonces todas las colas de la sucesión también van a converger a ese mismo límite. Vamos a ver unos ejercicios donde aplicamos estos conceptos que hemos tratado. El ejercicio número 1, el enunciado, nos dice: la sucesión x sub n se define por las siguientes fórmulas para el enésimo término. Escribir los 5 primeros términos en cada caso. El primer ejercicio que tenemos tiene la siguiente fórmula, que es a sub n igual a 1 más 1 negativo elevado a n. En este caso, tenemos que encontrar los primeros términos. Entonces, mi primera sub n sería a sub 1, es decir, el primer término de la sucesión. Lo encontramos reemplazando en el exponente a n por 1. Entonces nos queda 1 más 1 negativo elevado a 1. Sabemos que una cantidad elevada a un exponente 1 nos dará la misma cantidad, por lo que nos queda 1 más negativo 1 igual a 0. 0 sería nuestro primer número de la sucesión. Para buscar el segundo término, o a sub 2, hacemos el mismo procedimiento anterior. Reemplazamos en el exponente a n por 2. Luego elevamos al cuadrado 1 negativo, que por la regla de la potencia sabemos que un número de base negativa con exponente par, el resultado de la potencia será un número positivo, por lo que negativo 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Luego sumamos 1 más 1, nos queda 2. El tercer término, reemplazamos el exponente n por 3 y nos queda 1 más 1 negativo al cubo. 1 negativo al cubo es igual a negativo 1, sumado con 1 es igual a 0. Luego, el cuarto término, 1 más 1 negativo elevado a 4, como el exponente es par, nos queda 1 positivo, y 1 más 1 equivale a 2. Por último, el quinto término de la sucesión sería elevar negativo 5 al cubo, eso da 1 negativo, sumado con 1 es igual a 0. Entonces nos queda al final que los términos de la sucesión a sub n igual a 1 más 1 negativo elevado a n son 0, 2, 0, 2 y 0. Esto lo podemos visualizar gráficamente en GeoGebra. Primero nosotros introducimos un deslizador y ese deslizador lo hemos colocado con los números del 1 al 5, ya que nos están pidiendo que hallemos los 5 primeros términos de la sucesión. Introducimos la fórmula del término enésimo, es decir, la fórmula con la que vamos a calcular estos términos. Y también hemos colocado un punto que nos va a indicar en el plano el valor de cada uno de esos términos. Entonces, primeramente vamos a ver cómo se van obteniendo esos valores. Cuando tenemos el deslizador en 1, o sea, cuando n vale 1, vemos que la sucesión tiene el valor de 0, es decir, que el primer término de esa sucesión es igual a 0. Está colocado aquí en la coordenada 1,0. Cuando n vale 2, vemos como el punto se mueve inmediatamente a su posición donde le corresponde el valor. Vemos que aquí la sucesión es 2, es decir, que cuando n vale 2, eh, la, el término, el segundo término es igual a 2.
movemos el punto a 3 y aquí vemos que el término vale 0. Cuando lo movemos a 4, vemos cómo el punto se mueve, entonces ahora otra coordenada, teniendo un valor de 2. Cuando vale 5, entonces el término vale 0. Vamos a colocar esto ahora de manera dinámica y vamos a mostrar todos los puntos de esa sucesión. Para eso, vamos a la sucesión, vamos a propiedades y mostramos rastro. Y de esta manera van a aparecer todos los puntos marcados en el plano. Ahora vamos a poner el deslizador a que se mueva de forma dinámica y vamos a ir observando cómo los puntos se van marcando en el plano, dejándolo de una manera fija cada punto. Entonces, aquí tenemos descrito la gráfica de esta sucesión. En el siguiente ejercicio tenemos otra sucesión. Ahora nos dice que x sub n igual a menos 1 elevado a n dividido entre n. En este caso tenemos que buscar también los 5 primeros términos de la sucesión y reemplazamos a n, donde quiera que aparezca en la expresión, por esos primeros 5 números naturales. Entonces, en el primer término, reemplazamos el exponente y el divisor y el denominador por 1. Al efectuar la operación, nos queda que negativo 1 elevado a 1 entre 1 es igual a 1 negativo. En el segundo término, lo mismo, ahora pruebo con el valor 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Entre 2 nos queda 1/2 o 0.5. El tercer término, cambiamos el exponente por 3 y el denominador por 3. Nos queda entonces menos 1 al cubo es igual a menos 1 sobre 3. El cuarto término es igual a 1/4, haciendo el mismo procedimiento anterior, cambiando tanto el exponente como el denominador por 4. Y el quinto término, negativo 1 elevado en este caso n5 sobre 5 y nos queda negativo 1 sobre 5, por lo que los 5 primeros términos para esta sucesión son menos 1, 1/2, menos 1/3, 1/4, menos 1/5. Entonces, vamos a ver rapidito eso en GeoGebra. La muestra gráfica del ejercicio es el siguiente. Primero, como hemos dicho anteriormente, ponemos un deslizador con los valores de los términos que nos piden hallar. Nos están pidiendo encontrar los primeros 5 términos de la sucesión, por lo que hemos colocado n igual desde 1 hasta 5. El valor mínimo 1 y el máximo 5. Aquí introducimos la sucesión o la fórmula con la que vamos a obtener cada uno de esos términos y el punto que nos va a decir el valor de cada término de acuerdo a cómo se desplaza n. Entonces vemos aquí que cuando n es 1, el punto que corresponde al valor de ese primer término es menos 1, es decir, está en la coordenada 1, menos 1, 1 de n con menos 1 del término que estamos buscando, que es el primero. Cuando n es 2, entonces nos da 0.5. En el ejercicio que hicimos de manera analítica nos dio 1/2, pero sabemos que 1/2 y 0.5 son dos expresiones equivalentes. Aquí vemos entonces que cae en la coordenada 2,0.5 o 2,1/2. Luego, moviendo a 3, tenemos que nos da 3,0.33. Es decir, el tercer término es 0.33 negativo, que nos daba en el ejercicio analítico 1/3, que es equivalente. Entonces, cuando el cuarto término vale 4 aquí, n,
Entonces nos da 0.25 el cuarto término y cae en la coordenada 4,0.25. Luego en 5, el punto cae en 5,-0.2, es decir, que el quinto término vale 0.2 negativo. Y vamos a colocar todos estos puntos, que se vean todos al mismo tiempo. Mostramos rastro y moviendo aquí a N, obtenemos todos esos puntos. Y de esta manera comprobamos que lo que hicimos de manera analítica es correcto. Ahora la expresión 1 sobre n por n más 1. Esa es la fórmula para el término enésimo de esa sucesión. Y básicamente hacemos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, cambiamos a n por cada uno de los primeros 5 términos que nos están pidiendo. Aquí primero en x sub 1 o el primer término es igual a 1 sobre n, que es 1 por 1 más 1. Efectuamos primero lo que está en el paréntesis, que es una suma, y el resultado de esa suma lo multiplicamos por el número que está fuera de los paréntesis. Entonces nos queda 1 sobre 1 por 2, y 1 por 2 es igual a 2, entonces nos queda un medio. Luego 1 sobre 2 por 2 más 1, primero sumamos 2 más 1, que es 3, multiplicamos 2 por 3, entonces nos quedaría 1 sobre 6. En el tercer término tenemos 1 sobre 3 por 3 más 1, sumamos 3 más 1, que es 4, y 3 por 4 queda 12, entonces queda 1 sobre 12. Y así con cada uno de los demás términos. Al final nos queda que los 5 términos de la sucesión son un medio, un sexto, 1 sobre 12, 1 sobre 20 y 1 sobre 30. Ahora veremos la comprobación en GeoGebra. El procedimiento es análogo a los anteriores. Ponemos nuestro deslizador con los valores de n de 1 hasta 5. Introducimos la fórmula del término enésimo con la que calcularemos cada uno de los términos que nos piden encontrar y el punto que nos va a determinar el valor de ese término según el valor de cada n. Entonces, si movemos el deslizador, vemos cómo los puntos se van generando y comprobando efectivamente los resultados que hemos desarrollado anteriormente. Cuando n vale 3, tenemos el punto, el valor 0.08. Cuando n vale 4, 0.05. Cuando n vale 5, 0.03. Cuando n vale 2, 0.17. Y cuando vale 1, 0.5. Vamos ahora a mostrar todos los puntos ya de manera fija aquí en el plano. Y aquí vemos cómo se van formando todos los puntos. Vemos que esta sucesión es decreciente porque los valores van reduciendo, se van bajando a medida que n aumenta. Usar la definición de límite de una sucesión para establecer los siguientes límites. El primer ejercicio, tenemos que demostrar que el límite cuando n tiende a indefinido de la sucesión n sobre n cuadrado más 1 es igual a 0. Para esto tenemos que utilizar la definición de límite, que nos dice lo siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de n sobre n cuadrado más 1 es igual a 0. Sí y solo sí, para todo épsilon mayor que 0, existe un k que depende de épsilon y que pertenece a los naturales. Para toda n que es mayor que k, debe cumplirse que el valor absoluto de la sucesión n sobre n cuadrado más 1
menos el límite, que es 0, sea menor que epsilon. Es decir, que para comprobar que esta sucesión converge a ese límite, vamos a partir de la definición de límite. Entonces, primero vamos a efectuar esta operación. Tenemos valor absoluto de n sobre n cuadrado más 1 menos 0 debe ser menor que epsilon. Ya dijimos que esto es la definición de límite. Luego efectuamos la resta, como estamos restando con 0, nos va a quedar n sobre n cuadrado más 1 menor que epsilon. Aplicamos la propiedad del valor absoluto, que sabemos que si tenemos el valor absoluto de una cantidad, en este caso positiva, pues será un número positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de n sobre n cuadrado más 1 menor que epsilon es igual a n sobre n cuadrado más 1 menor que epsilon, aplicando ahí la propiedad del valor absoluto. Luego, vamos a comprobar que el límite cuando n tiene indefinido de la sucesión n sobre n cuadrado más 1 es igual a 0. Vamos a hacerlo mediante la definición de límite. Es decir, queremos probar que la sucesión n sobre n cuadrado más 1 converge a 0 cuando el límite tiene indefinido. Entonces, lo que nos dice la definición de límite es que si el límite cuando n tiende a indefinido de n sobre n cuadrado más 1 igual a 0, sí y solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un k que depende de epsilon y que pertenece a los naturales. Para todo n que es mayor o igual que k, se debe cumplir que la distancia entre la sucesión menos el límite sea menor que 0. En este caso, mi sucesión es n sobre n cuadrado más 1 y el límite es 0. Entonces, partiendo de esta definición de límite, decimos que el valor absoluto de n sobre n cuadrado más 1 menos 0 debe ser menor que epsilon. Resolvemos esta operación, tenemos una resta. Como estamos restando con 0, entonces nos va a quedar la misma sucesión, es decir, valor absoluto de n sobre n cuadrado más 1 menor que epsilon. Luego, aplicando la propiedad del valor absoluto, tenemos que n sobre n cuadrado más 1 es positivo, entonces el valor absoluto de esa expresión será igual n sobre n cuadrado más 1 menor que epsilon. Luego, simplificando, nos queda que n sobre n cuadrado más 1 es menor o igual que n sobre n al cuadrado, y eso también, por simplificación, es menor o igual que 1 sobre n. Luego nos queda entonces que 1 sobre n, lo que hemos hecho es reducir la expresión inicial y nos queda 1 sobre n menor que epsilon. Ahora hacemos un despeje porque lo que nos interesa es encontrar un n. Ese n es 1 sobre epsilon, haciendo un despeje aquí en la expresión. Luego nos queda que k, que es el número que depende de epsilon, es igual a 1 sobre epsilon. Entonces, en conclusión, para la sucesión n sobre n cuadrado más 1, tomamos n que sea mayor o igual que 1 sobre epsilon. Vamos a comprobar de manera gráfica lo que hemos hecho de manera analítica aquí en el software de GeoGebra. Primero pusimos una función para establecer el límite en la sucesión que estamos demostrando. Vimos que el límite es igual a 0.
establecemos un deslizador para colocar los valores de n. Lo colocamos desde 1 hasta 0. También pusimos otro para epsilon, el cual nos va a establecer la vecindad. Lo colocamos desde 0, desde 0.1 hasta 0.5. También introducimos el valor de K, recordando que K nos dio 1 sobre epsilon. Colocamos un punto para establecer la relación entre n y la sucesión que estamos demostrando. Y dos funciones para establecer los bordes de nuestra vecindad. En este caso, tenemos una recta G, que es una recta de puntos. Esa recta es igual a 0, que es el límite, más epsilon. Y la otra recta, H, sería el otro borde de la vecindad, que es 0 menos el valor de epsilon. Es decir, el límite menos epsilon. Entonces, con el valor de epsilon y estas dos rectas, establecemos la vecindad. Y la línea roja es el valor del límite. Entonces vamos a ver aquí es cómo al cambiar los valores de n, vemos cómo el punto se va acercando a, a nuestro límite y en qué valor de k el punto entra dentro de la vecindad o de la franja. Entonces vamos a ir movilizando de manera dinámica el valor de n. Vemos aquí que el valor de k para que el número, o sea, el punto entre a la franja tiene que ser un número mayor que 5. Si ponemos el valor, el deslizador en 0, vemos que el punto se queda fuera de la franja. Si ponemos un número menor, 3, queda mucho más afuera. Pero si lo llevamos a 5, vemos como el número va entrando dentro de la franja. Es decir, que el valor de K debe ser mayor que 5. Pero si lo movemos en 6, vemos también que el número, el punto, está más dentro de la franja. Aquí vemos que está mucho más dentro de la franja. Y si le llevamos a 6, 7, mucho más dentro. En 8 ya está totalmente dentro de la vecindad. Al disminuir el valor de epsilon, vemos que la franja se reduce, obviamente, y el punto queda por fuera de la franja. Entonces, de esta manera vemos cómo se comporta la sucesión en la medida que aumenta el valor de n. Puede acercarse más al límite. Vamos a continuar utilizando la definición de límite para establecer el límite dado. Aquí vemos que nos da la sucesión, nos dice que el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito es igual a 2. Es decir, el límite de la sucesión 2n sobre n más 1 cuando n tiende a infinito es igual a 2. Pero esto va a ser cierto si y solo si para todo epsilon de mayor que 0 existe un k que depende de epsilon tal que existe un n
que es del conjunto de los números naturales, que sea mayor o igual que ese k que depende de epsilon y que satisfaga que el valor absoluto de 2n sobre n más 1 menos 2 va a ser menor que epsilon. Es decir, la distancia que vaya a existir entre el límite y la sucesión va a ser menor que el epsilon. Y lo primero es, utilizando la misma definición de límite, establecemos esa desigualdad. Luego, hacemos la distribución en el numerador. Utilizamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Combinamos nuestros términos semejantes y tenemos 2n menos 2n menos 2 sobre n más 1. Esto lo que está estableciendo es que el valor absoluto de eso debe de ser menor que epsilon. Luego de simplificar, nosotros obtenemos como resultado 2 negativo sobre n más 1, es decir, el valor absoluto de 2 negativos sobre n más 1 es menor que epsilon. Aplicamos el valor absoluto y tenemos que 2 sobre n más 1 es menor que epsilon. Ahora bien, lo que yo necesito es n, así que vamos a despejar y luego de realizar el despeje tenemos que n es mayor que 2 sobre epsilon menos 1. Es decir, que para la sucesión 2n sobre n más 1 vamos a tomar n mayor o igual que 2 sobre epsilon menos 1. Aquí ya tenemos nuestra función puesta, tenemos nuestro límite. Nos dice en la función que el límite es 2, así que para que se pueda visualizar, lo graficamos con la ecuación y igual a 2 y está de color rojo. Aquí lo que vamos a ir viendo y comprobando es para cuáles números de epsilon k me va a permitir entrar en la franja que ha sido creada o a la vecindad. Es decir, a medida que yo vaya cambiando epsilon, yo voy a ir viendo cómo se va a ir poniendo esta vecindad o esta franja más pequeña. Si yo lo voy poniendo más pequeño, que es lo preferible, la vecindad se va cerrando. Y si epsilon va creciendo, obviamente la vecindad va abriendo. Y a medida que yo vaya cambiando el valor de n, entonces voy viendo los diferentes resultados de a sub n. Entonces, en este punto me dice que para que este punto a sub n entre a la franja cuando epsilon es 0.5, yo necesito un elemento de n que sea mayor que k. Aquí tenemos que k es igual a 3. Entonces, vamos a colocar a n en el punto 3, porque dijimos que n debe de ser mayor o igual que k. Entonces, si colocamos a n igual a 3, vemos que el punto a sub n está justamente en la franja. Y a medida que lo acercamos, lo podemos verificar. Ahora bien, vamos a tomarlo para n igual a 4. Buscamos nuestro punto a sub n y vemos que aquí ya está dentro de la franja. Entonces, para epsilon igual a 0.5, yo voy a necesitar
a n mayor o igual que 4. Vamos entonces ahora a evaluar para otro valor de epsilon y vamos a colocar a epsilon 0.3. Entonces, según lo que nosotros realizamos anteriormente y estamos aquí graficando, n debe de ser mayor o igual que 6. Entonces, vamos a darle el valor a n y vemos que desde que n es igual a 6, ya mi punto está dentro de la franja creada. Y así, de este modo, podemos comprobar que efectivamente, para que este punto esté dentro de esta franja, debemos de tomar n mayor o igual que 2 sobre epsilon menos 1. Ahora vamos a presentar una serie de ejercicios propuestos que quien ve este video puede desarrollar. Primeramente, determina los 5 primeros términos de la siguiente sucesión. X sub 1 igual a 1 sobre n cuadrado más 2. Y la respuesta va a aparecer aquí. Esas son las respuestas de este ejercicio. Seguimos con el siguiente ejercicio. Enumera los 5 primeros términos de la sucesión definida inductivamente, donde el primer término es igual a 3, el segundo término es igual a 5 y los siguientes se obtienen sumando Sn más Sn más 1. Y la respuesta es la siguiente. Seguimos con el otro ejercicio. Enumerar los primeros 5 términos de las siguientes sucesiones definidas inductivamente. Z1 igual a 1, Z2 igual a 2, Z sub n más 2 se obtiene multiplicando el término anterior, Zn más 1, más el siguiente, Zn por Zn más 1 menos el siguiente. Y la solución a este ejercicio es, por último, tenemos otro ejercicio que nos dice usar la definición de límite de una sucesión para establecer los límites siguientes. El límite de la sucesión n al cuadrado menos 1 sobre 2n al cuadrado más 3, cuando n tiene indefinido, es igual a 1 medio. La respuesta a este problema, Luego de haber visto estos ejercicios y haber practicado, vamos a ver cómo podemos utilizar estos conceptos en la vida cotidiana, que a veces solemos pensar que las matemáticas, y más cuando hablamos de análisis, es simple y llanamente conceptos abstractos, pero vamos a ver que todo lo que hemos practicado en este proyecto lo podemos utilizar en diferentes campos en la vida cotidiana, ya que las sucesiones y los límites son muy fundamentales en múltiples disciplinas. Entre ellas podemos mencionar la física, ingeniería, economía, finanzas. Por ejemplo, en la física e ingeniería
Las sucesiones modelan fenómenos discretos, puede ser como oscilaciones amortiguadas, trayectorias de partículas, etc. Los límites determinan estados estacionarios o comportamientos asintóticos. Por ejemplo, esas vibraciones que se extinguen o van disminuyendo. En el área de finanzas, las sucesiones representan capitales con interés compuestos, proyecciones de inversiones o deudas. Los límites indican crecimiento a largo plazo o estabilización. ¿Cómo vamos a ver si va a ser crecimiento o estabilización? Si diverge, va a ser crecimiento. Si converge, es estabilización. Aparte de estas áreas que hemos mencionado, también podemos mencionar la informática y la biología. En el área de informática se utilizan las sucesiones en algoritmos para definir recursiones. Por ejemplo, se utiliza la sucesión de Fibonacci. También se utilizan estas para medir complejidad computacional. Y en el área de la biología, podemos decir que las utilizan para modelar el crecimiento poblacional con recursos limitados. Y se pueden utilizar los límites para indicar la capacidad de carga del ecosistema. Aparte de estas áreas, hay muchas otras áreas en las cuales podríamos hablar y abundar sobre el uso de las sucesiones y sus límites. El ver estas aplicaciones en diferentes áreas nos muestra cómo las sucesiones y sus límites no son un tema simple y llanamente abstracto, sino que nos ayudan a resolver problemas reales en contextos multidisciplinarios. En resumen, en este proyecto, nosotros hemos explorado el concepto de sucesiones y sus límites. Vimos también cuáles son sus propiedades, las propiedades de convergencia, vimos la unicidad de límite, es decir, que el límite de una sucesión es único. Esto también fue demostrado en este proyecto. Además, vimos una interpretación intuitiva sobre cómo podríamos comprender mejor el concepto de límite. Vimos unos cuantos ejercicios en el cual nosotros calculábamos y encontrábamos cada uno de los elementos de las diferentes sucesiones que nos fueron dadas. También pudimos verificar que a partir de cierto número k, entonces los n mayores o iguales que este número estaban dentro de la vecindad que previamente habíamos encontrado. Y por último vimos las aplicaciones que puede tener las sucesiones y sus límites. Cerramos nuestro proyecto con una frase motivacional que en particular nos llama mucho la atención y nos motiva, en realidad nos motiva, la cual dice: no permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. No permitir que el temor o la duda o el miedo a hacerlo mal no nos deje avanzar. Los recursos que utilizamos para realizar esta presentación fueron GeoGebra, eh, LaTeX y PowerPoint. Y estos fueron los libros que utilizamos, recomendando el consumo de libros comprados, no fotocopiados. Entre estos libros usamos como base principal el libro Introducción al análisis matemático de una variable, y como libros secundarios utilizamos el libro de cálculo de Larson
y principios de análisis matemático. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación.